Buenos días con todos. Empezamos en 5 minutos, por favor, a las 10 en punto. Muchas gracias. Buenos días. Y Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Javier, Justo- gusto saludarte. igualmente, Pablo. Justo estamos aquí esperando, bueno, a las 10 vamos a iniciar con la sesión. ¿Ya? Ajá. Pregunta, para compartir la presentación, ¿tú la vas a presentar la mía también? O, No, yo te voy a dar acá el acceso, ¿ok? Hay una opción para hacer el cambio de ya, perfecto. presentador. ¿Ya? Termino Excelente. justo 25 minutos y ahí te paso a la segunda parte. ¿Ya? Ya, excelente, listo. No, entonces, a ver, Perfecto. así es. Gracias. Te Ya. pongo este.
Bueno, buenos días con todos. Bienvenidos al webinar Buenas prácticas en instalaciones de cable estructurado para Wi-Fi. Mi nombre es Javier de la Cruz Berrospi, Technical Manager para Perú, para la empresa Cambio Networks. El día de hoy nos va a acompañar también Pablo Guapaya de Panduit, ¿no? El cual vamos a presentar justamente cuáles son las mejores prácticas en escenarios Wi-Fi al momento de realizar justamente el cableado estructurado, las instalaciones de cableado estructurado. Bueno, nosotros como Cambio Networks somos una empresa que brinda soluciones punto a punto en bandas licenciadas y no licenciadas. También brindamos servicios punto multipunto, ¿no? En escenarios justamente para servicios de internet, videovigilancia. También tenemos soluciones de IoT, ¿no? Y también brindamos soluciones en casos como municipios, soluciones también en lo que es LTE, ¿no? En banda 41, y justo es otro producto que tenemos de CN Ranger. Y todas nuestras soluciones están gestionadas por CN Maestro, ¿sí? CN Maestro es nuestro software de gestión para todas nuestras soluciones de cambio. Vamos a poder encontrar en casos, para casos cloud y una versión también en on-premise, ¿sí? Entonces, como les había comentado, tenemos radios tanto en punto a punto, ¿no? En banda licenciada y no licenciada. Tenemos soluciones de LTE. Hoy en día también tenemos una solución llamada CNWave para lo que es 60 GHz también. Tenemos soluciones punto multipunto, justamente con nuestro software propietario, por ejemplo, con un MIMO de 14x14, o unas soluciones basadas en el 802.11 Wave 2 con un MIMO de 4x4, ¿sí? Tenemos soluciones de Wi-Fi, ya tenemos bajo el estándar Wi-Fi 6, y también tenemos equipos de 802.11 Wave 2, ¿no? Tanto para indoor y para outdoor, ¿sí? Tenemos equipamiento IoT y tenemos switches con soporte justamente de operación en capa 2 y capa 3, con PoE, en diferentes modalidades de puertos, ¿no? Y también multi-gigabit para soporte de Wi-Fi 6. Ya les voy a explicar también porque es complementario, es muy importante justamente que todo esté en armonía para que pueda tener una mejor experiencia el cliente al momento de desplegar, ¿no? Tenemos una solución de videovigilancia con el Cinevision también, ¿sí? Bueno, adicionalmente tenemos herramientas de planificación y gestión. En gestión tenemos justamente Cine Maestro, para todos los equipos que tenemos de CNPilot. Y como ustedes saben, ya hace un año hemos adquirido, Cambio adquirió a Cirrus. Por tanto, Cirrus maneja otra línea de cliente y también tiene su software de gestión, que está acá, es el XMS. Tenemos software para lo que es diseño de todo lo que es enlaces punto a punto y multipunto. Y para el caso de Wi-Fi, tenemos nuestra solución Wi-Fi Designer. Todas nuestras herramientas de planificación son totalmente libres, ¿no? Y tenemos también algunas soluciones para lo que es las mediciones de parámetros de radio, ¿sí? Como el CNArch, por ejemplo, para soluciones de PMP, ¿sí? Tenemos soluciones también de cobertura que utilizan lo que llamamos clutters, ¿sí? Luego de esto, tenemos entonces que, entrando un poco al tema de Wi-Fi, Wi-Fi es una solución que nos va a permitir tener diferentes escenarios de despliegue. Podemos tener un Wi-Fi outdoor, tenemos Wi-Fi en hotelería, con todo lo que es el CNPilot Indoor, en universidades, ¿no? En ferias, ¿no? Donde se requiere una alta densidad de asistentes, por ejemplo, ¿sí? Y pues todos los sistemas de Wi-Fi sufren de fenómenos de propagación, ¿no? En este caso, según el escenario, según la obstrucción que tenga, va a tener justamente la señal, se va a poder propagar, va a dar una reflexión,
va a sufrir también una absorción, es decir, miren, la señal se va atenuando, ¿no? Puede haber una refracción también, ¿no? La señal cambia de dirección dependiendo del medio que tan denso sea, ¿no? O también puede sufrir lo que es la difracción, es decir, cuando incide sobre un borde, ¿no? Múltiples señales se generan, ¿ok? Estos son fenómenos importantes que hay que tener en cuenta al momento de implementar o diseñar una solución de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque les va a permitir a ustedes saber cómo o cuántos equipos voy a utilizar de acuerdo al entorno. No es lo mismo tener un escenario donde todas las paredes son de drywall, otros que son de ladrillo, o un escenario outdoor como tal, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios que vamos a ver hoy día para utilizar. Uno de los parámetros de medición que normalmente se toma en cuenta al momento de diseñar una red Wi-Fi es el RSSI, ¿no? Que es la intensidad de la señal en la recepción. Es decir, cada vez que, si yo estoy cerca a la P, por ejemplo, voy a tener menos 50 dBm, ¿no? Porque es potencia. Si me voy alejando, menos 65. Me voy alejando, menos 70, como que ya no es una muy buena señal, menos 70. Hoy en día, para un smartphone, se recomienda tener menos 65 dBm de RSSI. Me voy alejando, pues menos 75 ya no es una señal adecuada. Y pues menos 82, ni qué decir, ¿no? Entonces, la calidad de un enlace de Wi-Fi depende también del RSSI que yo pueda tener desde mi equipo, desde mi terminal de acceso. En este caso, para el ejemplo, es un smartphone. Pero tengo muchos clientes que hoy en día, por ejemplo, me han estado solicitando una solución de Wi-Fi que le puede llegar, por ejemplo, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿no? O sea, yo quiero acceder con mi Wi-Fi con un equipo AP y que tenga una cobertura de 1 o 2 kilómetros. Eso es un poco, eso es difícil, porque los terminales, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes tipos de terminales. No es lo mismo, acá está un access point, no es lo mismo un terminal o un equipo, un sensor IoT, que tenga que acceder a un Wi-Fi, ¿no? Y su potencia es bastante baja, su antena tiene baja ganancia, entonces la distancia va a ser muy corta. Puedo tener un smartphone, va a tener una mejor ganancia, una potencia no tan alta y voy a tener una mayor cobertura que el acceso de un sensor cercano a una P. Mejor voy a tener con la tablet, ¿no? Tiene una antena de mayor ganancia, ¿no? Igual la potencia es un poco mayor y nada que decir con una laptop. Es más, cuando nosotros a veces queremos mejorar la señal de Wi-Fi que tenemos en nuestra empresa o en nuestra casa misma, ¿no? Lo que tenemos que hacer es a veces comprar una interfaz inalámbrica USB con una antena externa para mejorar la cobertura y tener mejor llegada del access point, porque el access point tiene una alta potencia, tiene una potencia mucho mayor. Entonces, quien sufre en realidad es el cliente para poder llegar acá, hacia el AP, ¿sí? Entonces, es muy importante en la selección de un AP verificar el estándar de operación que va a tener, ¿sí? Y los terminales que se van a conectar a él, ¿sí? Cuanto el terminal tenga más potencia y más ganancia antena, va a poder llegar mejor al access point, ¿sí? Otro punto importante es el SNR, el ruido, ¿no? Aunque hoy en día, por ejemplo, para el caso de nuestros equipos, tenemos una solución de auto channel, ¿no? Que va a permitir justamente elegir el canal con menos ruido. Por ejemplo, ¿qué es el SNR? Es la relación señal a ruido. Entonces, ¿qué es la relación señal-ruido? Es la diferencia que existe entre el ruido, que está acá, es el piso de ruido, y la potencia, ¿sí? La potencia de recepción, el RSSI. Esta diferencia, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es de 35 dB. Otro cliente puede tener un RSSI de menos 80. Entonces el SNR va a ser de 15. Ahora, ¿qué nos conviene a nosotros? Tener un SNR mayor o igual a 25 dB. Cuanto mayor es la separación que existe entre el ruido y el RSSI, es mucho mejor. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, un espectro, ¿no? Que hay un espectro, este es el piso de ruido, y aquí está la señal, ¿no? Que voy a tener. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos siempre es escoger un canal que tenga un buen SNR y donde tenga un bajo ruido, ¿sí?
Eso lo pueden ver con el mismo analizador de espectro o el autochannel que traen los equipos. Entonces, el AP, miren, un punto importante, un AP es una extensión de la red cableada, ¿sí? Entonces, justamente Pablo les va a dar las recomendaciones sobre qué debería tomarse en cuenta sobre este tendido de acá, porque es muy importante hoy en día. Ya tenemos el Wi-Fi 6 Wave 2, el AX, el Wi-Fi 6, se viene un Wi-Fi 7. Entonces, el AP, lo que tiene que tener en cuenta, hay que ver cómo va a estar esta comunicación. Entonces, un AP tiene una cobertura, ¿no? Se conectan a través de un SSID y con un canal, ¿sí? Y se conectan diferentes tipos de dispositivos. Para nuestro caso, en el caso de cambio, nosotros recomendamos que para lograr una solución completa, se pueda tener un CNMatrix de nuestra marca, un switch de nuestra marca y un AP. ¿Por qué? Porque todo se gestiona automáticamente. O sea, el software de gestión va a ser el CN Maestro y va a reconocer tanto al CN Matrix como al CN Pilot, ¿sí? Y no tiene que pagar licencia. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y tienes un controlador? No, el controlador es nuestro CN Maestro. ¿Y tiene un costo? No, no tiene ningún costo. Entonces, y pueden tenerlo en la nube o pueden tenerlo en un servidor local, ¿no? Tenemos un OVA que está en nuestra página, una OVA de Cine Maestro, en donde ustedes lo instalan en un servidor de su propia empresa, ¿no? Si ustedes lo quisieran, ¿sí? Luego, tenemos aquí, entonces, que ha habido una evolución en los estándares de Wi-Fi. Esta evolución se da a través de lo que es el MIMO, tenemos más throughput, ¿no? Tenemos un MIMO de 4x4, los anchos de canal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que mejore o aumente el throughput? El MIMO, los anchos de canal, ¿no? Justamente todo eso permite justamente mejorar el throughput que yo voy a tener a través de los equipos de comunicación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dos portafolios, uno que es el portafolio de Cirrus, que es de nuestra propia marca también, ¿ya no? Entonces, en el caso Cirrus, tiene una característica muy importante. Es una solución donde existe una alta densidad de clientes. Lo utilizamos, por ejemplo, en estadios, ¿no? En eventos muy masivos. Es decir, por ejemplo, estos equipos soportan lo que es las radios definidas por software, ¿no? Es decir, por ejemplo, este AP, todo AP tiene, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este AP tiene 4 radios. ¿Qué significa? Que yo puedo configurar 4 radios, significa o 2.4 o 5.8, ¿cierto? Entonces yo puedo, como es un radio definido por software, en estos modelos, lo que yo puedo hacer es que cada uno, esos 4 radios trabajen en 5.8, por ejemplo, ¿no? Y voy a brindar una solución con 4 radios en la frecuencia de 5.8 GHz, ¿sí? Estos son para alta densidad, estos también, estos tienen 2 radios, ¿no? Este tiene 2 radios, pero no está con la solución de definición por software, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que muchos de los radios soportan BLE en este caso, en este tipo de solución, ¿sí? Luego tenemos aquí el soporte del el 802.C Wave 1 o Wave 2, que es los estándares que actualmente tenemos. Tenemos soluciones donde admiten lo que son antenas externas o internas también. En este caso son con antenas internas, se soporta antenas externas y el throughput que va manejando cada solución. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, disculpen, aquí tenemos la solución.
Entonces, aquí tenemos el portafolio de CinePilot Indoor, ¿no? Estos son los equipos que utilizamos para casos en interiores. Ven que el soporte es a través del 802.11 Wave 2, ¿no? En frecuencias de 2.4 y 5 GHz. Estos son los tropos que nos brindan, las potencias y la cantidad de usuarios concurrentes que podemos tener. Acá los SSIDs y en el caso de los puertos LAN que soportan también, ¿sí? Ok. Asimismo, podemos observar las ganancias de las antenas para cada tipo. Este es uno de nuestros modelos de portafolio de Wi-Fi 6, ¿no? Con lo que estamos hoy en día también trabajando. Tenemos otros modelos más. Solamente para mostrarles las capacidades que se pueden lograr con esta solución de Wi-Fi, ¿no? En lo que es throughput, según frecuencia, o las potencias que manejan de acuerdo a la frecuencia de operación. Cantidad de usuarios concurrentes, miren, 1024 usuarios concurrentes, ¿ok? En este caso, tenemos el portafolio CinePilot Outdoor. Tenemos muchos clientes que hoy en día están implementando lo que es el portal cautivo. Los portales cautivos permiten a los usuarios acceder a través de un logueo, ¿no? En donde todo esto lo soporta nuestra solución CineMaestro. CineMaestro permite, ya incluye un portal cautivo totalmente gratuito, sin licencia también, ¿no? Y en este caso vamos a presentar el E500, ¿no? Como es nuestra solución Outdoor, ¿sí? Estas son sus características, tiene 2 puertos LAN, uno de los puertos LAN justamente permite la alimentación de otro equipo. Tiene un PoE in y un PoE out, en donde puede usted alimentar una cámara IP también. Ya les voy a mostrar ahí. Y tenemos soluciones también como el E505, el E510 y el E700, que también soportan. Todas estas soluciones son omnidireccionales, ¿sí? Ahora, más o menos así va el equipo, ¿no? Instalado, el E510, y tenemos soluciones sectoriales. Estas soluciones sectoriales también se trabajan bastante en campo hoy en día. Las tenemos en plazas, por ejemplo, con clientes que necesitan dar cobertura en zonas también específicas, ¿no? A veces hay una combinación de dos sectoriales, dependiendo de la zona que quieran cubrir, ¿no? Las ganancias, aquí pueden observar las ganancias de las antenas, son de 2.4 y 5, perdón, de 10.5 y 13 dBi, ¿no? Según tipo de frecuencia. Y tenemos soluciones también para interiores, para lo que es hotelería, ¿no? Como el E430H. Tenemos soluciones indoor. Tenemos el E400 y el E410, el E600, esto con el Wave 2, ¿no? También tenemos el Wave 6, como les había mostrado. Y esto es un escenario de plaza, ¿no? Así más o menos se implementa para cubrir una zona. Este es un escenario omnidireccional, ¿no? Depende mucho de las facilidades del lugar para la selección del access point que voy a implementar, ¿sí? Tenemos, aquí están los sectoriales que son de 120 o puedo tener un sectorial de 30 grados. ¿Y dónde aplico un sectorial de 30 grados? En un almacén, ¿no? Por ejemplo, aquí. Entonces, en este tipo de almacén, en donde yo quiero brindar, ¿no? En espacios, ¿no? Directamente enfocados, ¿no? Y voy instalando los equipos para brindar ese servicio, ¿sí? Luego, como les había mostrado, todas nuestras soluciones de CinePilot están gestionadas por CineMaestro y todas las soluciones Cirrus están gestionadas por el XMS, ¿sí? En el caso del XMS sí hay un costo de licencia, pero es debido a que soporta otro tipo de soluciones como DPI, IoT, BIOT, tiene otro tipo de funcionalidades que más adelante podría comentarles. También tenemos, como les había dicho, para complementar la solución, tenemos soluciones de switches, ¿no? Tenemos NMatrix, que es nuestra solución que soporta capa 2 y capa 3. Tenemos el PoE inteligente, tiene puertos de 8, 24, 48, ¿no?
En este caso podemos tener también 16 puertos multigiga y se le pueden aplicar políticas, ¿no? Aquí algunas de nuestras soluciones, por ejemplo, tenemos con PoE el 802.3 AT, ¿no? Hay soluciones sin PoE, ¿no? Esta P final en el código significa que el equipo soporta PoE, o también tenemos soluciones para 24 puertos, ¿sí? Tenemos casos también de 48 puertos, equipamiento de 48 puertos, ¿no? Con soporte de fuentes externas también, ¿no? O sin PoE también, o también tenemos soluciones de el PoE++, ¿no? Esto es lo que es el estándar 802.3 BT, ¿no? Que también lo soportamos. Tenemos funcionalidades de capa 2 y capa 3 también, ¿no? Aquí rápidamente, después ya les puedo comentar, si gustan me pueden escribir y les comparto. Tenemos funcionalidades de capa 3 en estos equipos. Y estos son los procedimientos del Wi-Fi. Rápidamente, nosotros al momento de implementar una solución Wi-Fi, verificamos el tamaño de las instalaciones, los usuarios, qué requerimientos de ancho de banda, para qué va a servir esa solución de Wi-Fi y si van a haber o no invitados para ver el tema del portal cautivo. Luego, con ello vamos a poder cuantificar la cantidad de equipos, la cobertura de acuerdo al tipo de material y la capacidad de la solución. Al final, hay que ver justamente los reportes de desempeño y ajustes finales de la solución, ¿sí? Entonces, siempre empezamos con un plano. Y en el plano, ¿no? Verificamos dónde están los switches. Verificamos dónde están los clientes y cómo están conectados los switches. Y justamente Pablo les va a comentar sobre esta comunicación, este cableado de switch a switch, ¿no? O de switch a la P, ¿no? Entonces, es importante terminar ello. Luego, verificar los tipos de materiales. Por ejemplo, aquí tengo drywall, ¿no? Aquí oficinas y hay que ver entonces en los software de gestión que se tengan todos los materiales para poder hacer la simulación. Esa simulación nos va a permitir saber, vamos a ingresar todo lo que son los tipos de materiales, miren, así, y luego vamos a poder ubicar los access points para determinar la cobertura y la cantidad de APs y el RCCI que me va a dar. Esto de aquí es con el Wi-Fi Designer, ¿sí? Si ustedes gustan, de ahí les puedo alcanzar una guía del Wi-Fi Designer, me escriben a mi correo, ¿ok? También trabajamos con otro software de diseño, ¿no? El Ekahau, el IBWave, AirMagnet, y en nuestra página pueden descargar las antenas para cada tipo de radio, ¿no? Tenemos un software también de verificación para hacer un site survey, como el Cirrus, ¿no? Esto lo pueden hacer en una desktop, ¿no? O también pueden utilizar otro tipo de software. Esto es un E500, lo que les comentaba, ¿no? Hay equipos outdoor que tenemos con 2 puertos, tiene un PoE out 802.3 AF, ¿sí? Nuestro equipo tiene un PoE in y un PoE out, ¿sí? Entonces se puede instalar en un mástil, tiene soporte para un GLAM, porque estos equipos, todos nuestros equipos son IP67, entonces esto les va a permitir justamente protección contra humedad, polvo, lluvia, ¿no? Y aquí pueden ver una instalación de un E500, ¿sí? Así va la instalación. Este es en el caso de un cliente que quiso colocar en un poste para dar servicio de internet en una zona. También puede estar así, en poner en una pared. Y tenemos también otro equipo que es el E501, es el sectorial, ¿no? Igual tiene para poder hacerle un tilt de 10 grados, de 40 grados en cada lado, ¿sí? De up tilt y down tilt. Y igual tiene su soporte para protección, su plan de protección. Y miren, ve, aquí lo tengo en una plaza, ¿sí? Acá lo tengo justamente en una plaza, brindando el servicio de internet en zonas rurales, por ejemplo. En zonas rurales hoy en día tenemos bastantes proyectos y en municipios, hoy, aquí también en Lima, brindando este tipo de servicio con este tipo de AP, ¿no? Lo pueden instalar también de esta manera, miren este sectorial, así también puede estar instalado, ¿ok? Y es importante siempre tomar en cuenta todo lo que son las obstrucciones, las alturas de las obstrucciones que uno va a tener al momento de hacer este tipo de despliegue. Al finalizar una solución, ¿no? Al implementar, uno puede ir probando para poder hacer los ajustes y colocar a una altura adecuada el access point que van a trabajar. Entonces,
Se van alejando y van verificando el RSSI. Pueden utilizar un Wi-Fi Analyzer. Hay varias herramientas libres que les van a permitir justamente monitorear el RSSI, ¿no? Este es el RSSI que se está teniendo desde el dispositivo, ¿no? Conectado a un AP Wi-Fi. Esta es la forma de hacerlo, ¿sí? Nuestros equipos, al registrarse en nuestro CN Maestro, tienen este proceso, ¿no? Se agrega la cuenta, se aprueba, se hace el onboarding y luego se gestiona. Es bastante sencillo trabajar con CN Maestro y esta es la forma, ¿no? Miren, ve. Este es sin el onboarding y cuando está con el onboarding, o sea, que ya está registrado con CN Maestro, ¿sí? Igualmente aquí, ¿no? Con los de un LED, aquí ya está el equipo en onboarding. ¿Ok? Tenemos un community donde ustedes pueden verificar varias consultas o hacer consultas a nuestra ingeniería también para cualquier escenario que tengan de nuestras soluciones. Bueno, doy pase a Pablo, ¿sí? Este es mi correo, si gustan luego me escriben y les puedo compartir información del Wi-Fi Designer o algo que ustedes requieran. Muchas gracias. Pablo. Muchas gracias, Javier. Un gusto saludar, también un gusto saludar a todos los que están conectados el día de hoy. Permítame poder compartir mi pantalla. Permítame un momento mientras... A ver. De casualidad, ¿ve mi pantalla, Javier, en este momento? Todavía no. Sí, sí se ve. Perfecto. Ok. ¿Ahí ve mi presentación? Sí, sí se visualiza. Excelente. Listo. Muchas gracias, Javier. Y un gusto también compartir esta mañana con ustedes. Como los comentaba Javier, mi nombre es Pablo Guapaya. Yo trabajo en la compañía Panduit, que es un fabricante especializado en soluciones de infraestructura física y sistemas de cable estructurado. Y realmente el día de hoy particularmente me siento muy entusiasmado porque esta es una de las principales, digamos, retos que hemos visto en el mercado no solamente local, sino también internacional, en el sentido de que el cableado al momento de ser conectado a una red de Wi-Fi tiene ciertos retos, ciertas cosas que debemos empezar a tomar en cuenta, separándonos un poco de las redes tradicionales de oficina, de lo que son las redes para otros tipos de servicios. Y por eso este tema de desarrollar buenas prácticas en la instalación de cable estructurado para Wi-Fi, pues toma relevancia. De hecho, hemos visto muchas implementaciones donde el origen de una red lenta de una antena o un servicio de Wi-Fi no es ni la antena ni el terminal, sino el cable en sí. ¿Y cómo entra a tallar esto? Vamos a un poco a comenzar al respecto, pero es como cuando diseñamos una autopista, ¿no? Si yo voy a diseñar una autopista, tengo que comenzar pensando qué tipo de medios de transporte van a estar encima. Va a ser para bicicletas, va a ser para motocicletas, va a ser para autos, va a ser para camiones, de tal forma de que yo pueda tener el dimensionamiento de esa autopista para los servicios que van a pasar encima. En este caso, debo dimensionar un cableado estructurado según los servicios de Wi-Fi que voy a tener soportados sobre ese cable. Entonces, bajo ese escenario, vamos a ver el día de hoy 6 tópicos. Primero tiene que ver con el roadmap del Wi-Fi, hacia dónde está yendo y cómo está el cableado soportándolo. Los tipos de cableado que existen para Wi-Fi basado en ese roadmap. ¿Qué dice la norma peruana sobre los tipos de cableados para Wi-Fi? Las normas internacionales de cableado, donde entran a tallar sobre puntos específicos que se han actualizado recientemente. Veamos que hay antenas que van a la intemperie, entonces, ¿cómo es ese cableado para intemperie? ¿Eso es igual que está en la oficina? ¿Hay algún cambio? ¿Y cómo manejamos la parte de seguridad en capa física para garantizar que ese cableado no vaya a afectar a la capacidad de transmisión de lo que estoy diseñando en este momento? Entonces, vamos de lleno un poco al primer punto de esta presentación. Roadmap.
Esto lo adelantó bastante bien Javier, cómo ha ido evolucionando las redes de Wi-Fi del 11N, 11AC, Wave 1, Wave 2, lo que viene ahora de Wi-Fi 6. Pero yo quería hacer una anotación acá, de que cada vez que va desarrollándose las tecnologías en Wi-Fi, hay una palabra importante que comentaba Javier, que es el throughput. Entonces, a más capacidad tenga yo en la antena para mayor cobertura, entonces el cable que llega a la antena tiene que tener una mayor capacidad para poder soportar ese mayor throughput, esa mayor capacidad de usuarios, mayor capacidad de servicios. Y lo que hemos visto es que a lo largo del tiempo, ese throughput ha desarrollado retos hacia el cableado. Las tecnologías 11AN más o menos nos exigían unos 700 megabits por segundo de throughput, lo cual con una red de 1 gigabit, como una categoría 6, era suficiente para poderlo soportar. Pero a medida que vamos avanzando al 11AC, los throughputs requeridos van creciendo, van pasando de 700 megas a 1.3 gigabit, a 1.4, 2.9, 5.3, dependiendo de la cantidad del arreglo de las antenas y de los radios también, ¿no? Y eso nos va llevando que el 1 gigabit ya no sea suficiente y empiezan a aparecer las tecnologías de multi-gigabit, de 2.5, de 5 o de 10 gigabit, que una categoría 6 ya no es suficiente para poder controlar y sostener. Y si vamos viendo el tema del Wi-Fi 6, vemos que actualmente, mostraba ahí en su presentación Javier, hablamos de 1024 usuarios, capacidades para IoT, para poder manejar servicios multimedias, gaming, en realidad muchos servicios que nos da ahora el Wi-Fi 6. Y si vamos más allá, en este momento estamos trabajando en conjunto con la IEEE desarrollo del Wi-Fi 7. Entonces, de este slide que tengo acá en presente, para mí es importante que ustedes puedan tomar en consideración de ese cuadro de abajo para arriba la tercera fila, que habla de cuáles son los requerimientos de cableado. Entonces, según este cuadro, para el Wi-Fi 11AN o Wi-Fi 4, el cableado suficiente era una categoría 6. Pero cuando vamos ya al Wi-Fi 5, que es el AC, o el Wi-Fi 6, que es el 11AX, o el Wi-Fi 7, que es el 11B, la categoría 6 ya no es suficiente y la recomendación es ir a categoría 6A. E incluso, debido a la capacidad de throughput que va a requerir el Wi-Fi 7, ya se habla incluso de 2 cables de categoría 6A llegando a la antena de transmisión. Y esto va de la mano con las tecnologías PoE. Ahí nos mostraba también Javier que los switches que tienen actualmente disponibles soportan tanto el PoE Plus o el PoE Plus Plus, que si ven la última columna, última fila, digamos, de este cuadro, ya el Wi-Fi 6 y el Wi-Fi 7 están requiriendo tecnologías de PoE avanzadas, de PoE Plus Plus, que nos hablan de 60 o 90 watts de potencia. Entonces, desarrollar una estructura de Wi-Fi y no tener precaución en el cableado nos podría llevar a de repente colocarle a estas antenas un cable de categoría 6. Entonces, no importa el trabajo arduo y eficiente y adecuado para poder hacer el mapeo de las coberturas de capacidad de las antenas, el cuello de botella va a ser el cable. Entonces, este cuadro si pueden tomarle una foto, igual vamos con Javier, podemos entregarle la copia de la presentación. Para mí es muy importante en la medida de que poner una categoría 6 como cableado nos estaría empezando a restringir el tipo de antena a su máxima capacidad a un tipo 11N, estamos hablando de tecnologías ya bastante pasadas en tiempo. Entonces, la mínima categoría por utilizar debiera ser una categoría 6A. Ahora, ¿qué pasa, digamos? Esta categoría 6A tiene algunos sabores, digamos, no hay un solo tipo de categoría 6A. Y acá empezamos a ver cuáles son los tipos de cableado de categoría 6A para Wi-Fi. En categoría 6A hay 2 corrientes de productos. Están la corriente de productos de categoría 6A de tipo blindado y la corriente de categoría 6A de tipo UTP. Históricamente, los cables en el Perú que se han instalado siempre han sido de tipo UTP. Sin embargo, hemos visto que a productos de categoría 6A
en el Perú han aparecido estos productos de categoría 6A blindados. Panduit los tiene en ambos esquemas, tanto blindado como UTP, pero el blindado siempre estuvo orientado para la zona europea, debido a que todo lo que se fabrica en Europa es compatible con blindado. Sin embargo, en Perú manejamos en UTP porque muchas de las cosas que venían para acá no estaban necesariamente ligadas con tecnologías blindadas. Entonces, colocar una solución blindada con productos que no necesariamente tienen puertos blindados genera una inestabilidad en este cableado, como lo vamos a ver en este slide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una solución de categoría 6A y la pongo de tipo blindada, según las normas de cableo estructurado, este cableado blindado tiene que estar puesto a tierra, conectado al sistema de tierra en sus dos extremos. En el extremo que está hacia, en este caso, la antena, y en el extremo que va hacia el rack de comunicaciones. Pero debe estar conectado a un sistema de tierra que no es el sistema de tierra de los tableros eléctricos, sino debe estar conectado a un sistema de tierra normado para comunicaciones y que sigue el estándar ANSI TIA 607A. El detalle está en que en el Perú, muy pocas realmente implementaciones, yo podría decir que contadas con los dedos de las manos, cumplen con este estándar de tierra para comunicaciones de la ANSI TIA 607, y por tal razón no tendríamos las condiciones adecuadas para colocar un cableado blindado a un sistema de tierras como lo piden las normas. Por esa razón, la solución blindada funciona, pero requiere un sistema de tierras bastante complejo en su infraestructura, pero si alguna vez lo requieren, Panduit cuenta con todos esos componentes para esa parte de tierras, para hacer un cableado blindado como corresponde. Sin embargo, al depender de un sistema de tierras, el funcionamiento del cableado, tenemos un componente que es el cableado, que depende del funcionamiento de otro componente que es el sistema de tierras. Entonces, si la parte de tierras, por alguna razón, no se le hace un mantenimiento adecuado, no tiene digamos, una estructura adecuada para poder soportar el cableado en el tiempo, la capacidad que tiene la solución blindada para eliminar las interferencias del ambiente se reduce y se convierte en un cable altamente ruidoso. Por esa razón, por más que tenemos la solución blindada y, como les comentaba, tiene una aplicación muy fuerte en Europa, en Perú recomendamos el uso de las soluciones de categoría 6A de tipo UTP, la cual cuenta con una tecnología propia dentro del cable para autoprotegerse de la interferencia que hay en el ambiente, de tal forma que no requiera conectarse a un sistema de tierras. Esta solución UTP es en este momento de la más instalada en Panduit en el mercado peruano, cuenta con stock local, y la verdad que es la que nos está dando tranquilidad para poder hacer estas implementaciones, particularmente de Wi-Fi, donde tenemos gran capacidad de transmisión, sin complicaciones y sin problemas, y sin depender de un sistema extra que es el sistema de tierras. Entonces, para hacer un primer lluvia de ideas, ¿no? Importante seleccionar la categoría 6A de cara a las tecnologías de Wi-Fi que tenemos actualmente y las que vienen a futuro. Y dentro de estas opciones de categoría 6A, la recomendación es ir por la tecnología UTP, debido a que su funcionamiento no depende de una conexión al sistema de tierras, ya que se protege a sí mismo de cualquier interferencia. Pero no solamente hay tipos de Wi-Fi, ¿no? Les comentaba acá en la presentación de que el Código Eléctrico Nacional del Perú también tiene su vista en algunos temas para los cableados para Wi-Fi en el Perú. ¿Y a qué corresponde? Y eso es un tema importante porque también he visto que en el mercado no se está colocando esto de forma completa o no se está explicando de manera precisa. En el año 2008, ya estamos hablando hace 12 años, el Código Eléctrico Nacional del Perú agregó unas denominaciones a los cables que se van a utilizar en cualquier infraestructura. Y agregó la denominación cable no propagador de la llama, y agregó el cable no propagador de incendios. El cable no propagador de la llama es para ambientes donde no hay un gran volumen de personas y la evacuación es sencilla. Hablamos de repente de una casa o un negocio pequeño.
Pero los cables para uso en lugares donde hay afluencia de público, estamos hablando centros comerciales y demás, ahora vamos a ver la lista de lo que corresponde, deben tener al menos 3 características. Debe ser libre de halógenos, debe ser de baja emisión de humos y debe ser no propagador de incendios. Y por esa razón, en el mercado peruano apareció los cables de comunicaciones, los cables de categoría 6 y 6A, denominados LSZH. Probablemente lo hayan escuchado y si no, cuando hablen de cables de comunicaciones van a escuchar esa terminología, LSZH. El tema es que ese LSZH cubre 2 de las 3 características que se pide para la no propagación de incendios. El LS son las siglas de Low Smoke, es baja emisión de humos, LS. Y el ZH corresponde a cero halógenos, o en inglés cero halógenos, que corresponde a la parte de libre de halógenos y ácidos corrosivos. Entonces los cables LSZH ayudan a cumplir con 2 de las 3 cosas que pide el Código Eléctrico Nacional del Perú. Sin embargo, no todos los cables LSZH son no propagadores de incendio. Y aquí viene el tema importante para que ustedes lo mantengan presente. Los cables los van a encontrar de tipo LSZH de categoría 6 o 6A en diferentes rangos de precios. Hay hasta 4 tipos diferentes de cables LSZH de categoría 6 o de categoría 6A. Por cada categoría hay 4 diferentes de acuerdo a su capacidad para detener un incendio. Y solamente de esos 4, 1 cumple con el Código Eléctrico Nacional. Entonces es importante que tengan esto presente porque estamos haciendo una labor muy fuerte de difusión en medios de prensa, en las municipalidades y también en el Colegio de Ingenieros, para que se pueda formalizar y tener una idea clara sobre cuál producto utilizar, porque finalmente lo que busca el Código Eléctrico Nacional de Perú es darle tiempo a las personas para que puedan evacuar en caso de un incendio. Entonces, esta característica de no propagador de incendios según las normas tiene que ser aplicada en estas entidades o estas instituciones o en estos tipos de implementación. Universidades, hospitales, centros comerciales, industria, estadios, hoteles, según esta lista que está al costado. ¿Ok? De tal forma de que se pueda dar el espacio de tiempo para que a través del cable no se propague la llama y prenda a otras partes del edificio. Entonces, al momento de seleccionar los cables, no solamente es importante la categoría, no solo si es UTP o blindado, sino también tiene que cumplir con esos temas de incendio. ¿Y cómo sé cuáles cumplen qué? Bueno, acá está un poco la respuesta. Les comentaba que los cables LSZH cubren con 2 de las 3 características. La tercera característica está dada por estas normas IEC. La norma IEC 60332-1 corresponde a las pruebas contra llama. Entonces, si ustedes compran un cable de categoría 6 o 6A, que es IEC 60332-1, es para una aplicación de tipo domiciliaria, para una aplicación en una empresa pequeña con poca cantidad de gente. Pero si quiero ir a algo ya que sea normado contra incendio en alguna de esas infraestructuras que hablamos hace un momento, el cable tiene que ser de tipo IEC 6332-3, ¿ok? Pero no solamente guión 3, porque el guión 3 tiene 5 subclasificaciones. Y si solamente lo dejan en guión 3, podría ser cualquiera de esas 5 subclasificaciones. Por eso que le decía que en el Perú hay hasta 4 tipos diferentes de cables, porque simplemente la norma la dejan a medias y llegan hasta el 3, pero realmente la nomenclatura completa tiene que ser guión 3, guión 25, que es la que aparece hasta el final de esta tabla. Es decir, si yo quiero un cable que cumpla con el Código Eléctrico Nacional, debe ser de tipo LSZH y adicionalmente tiene que ser de tipo IEC 60332-3-25, que es la última fila que aparece en este cuadro. ¿Y por qué la última? Porque esta es la prueba que se les hace, según la IEC, a todos los cables que tienen diámetro delgado de menos de 12 milímetros. Y todos los cables de comunicaciones categoría 5E, 6 y 6A tienen menos de 12 milímetros. Entonces, para yo garantizar el cumplimiento del Código Eléctrico Nacional a nivel de control contra incendios, tengo que asegurarme que los cables sean LSZH y que aparte sean IEC
60332-3-25. Esperemos que ninguna de nosotros pase por algún evento crítico de algún incendio, pero de estar en alguna de esas tipos de entidades, hospitales, hoteles, centros comerciales y demás, y se encuentre un incendio con un cable que no corresponda, eso corresponde a una negligencia profesional de acuerdo al código de ética del Colegio de Ingenieros. Y puede corresponder un castigo para los que han implementado, para los que han diseñado, y para sus clientes pueden ser una razón por la cual una compañía de seguro no les pague la prima del seguro por haber perdido por un incendio sus cosas. Y si hay, Dios no quiera, un accidente letal con víctimas, podría representar un juicio muy fuerte para todos los que estuvieron presentes en el desarrollo de este diseño, de esta infraestructura por un cable que no cumple con las normas peruanas. Entonces tengan mucho cuidado respecto de cómo seleccionar la chaqueta del cable, que es importante que sea LSZH, pero también que sea IS 60332-3-25. Ahora, ¿qué hay respecto de las normas internacionales y el Wi-Fi? Hay algunas cosas que se han ido agregando en estos entornos. Lo primero, como bien lo comentaba Javier, es necesario tener una cercanía con los access points. Por tal razón, estamos viendo mayor densidad de access point por metro cuadrado de los que teníamos antes. Las normas de Wi-Fi 7 van a duplicar la cantidad de cables de access point para poder tener más throughput llegando a cada antena. Estamos viendo que las capacidades de los racks, de los gabinetes, están siendo excedidas. Entonces, eso sumado a los dispositivos adicionales que hay en una red cableada, hablando de cámaras, hablando de sensores, hablando de control de acceso, que son otros puntos que están entrando a la red como punto cableado, nos están llevando a que la cantidad de puntos de red concentradas en un rack o un gabinete crezcan hasta 3 o 4 veces más la cantidad de puntos que actualmente existen, que son solamente para datos. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es cómo hacemos para poder manejar esos tallarines que se ven acá de forma ordenada. Y afortunadamente ya hay una respuesta. Las normas permitieron incorporar hace casi 2 años una propuesta de Panduit, que era el desarrollo de patchcords de longitudes cortas y también de diámetro reducido. El patchcord de longitudes cortas que estamos viendo en esta imagen es un patchcord que tiene 15 o 20 centímetros de longitud. Por tal razón es imposible que se formen esos tallarines de cables que estaban en la foto anterior. Y también requiere un diferente acomodo de los equipos y de los patch panels en el rack, digamos. Usualmente se acomodan todos los patch panels juntos y luego todos los switches juntos y el patchcord sale atravesando todo el rack de arriba a abajo del patch panel hacia el switch. La propuesta actualmente está por las normas es que se cambie esta configuración y que tengamos una configuración patch panel switch, patch panel switch, patch panel switch. Y los patchcords vayan del puerto del patch panel al puerto del switch. Y en el switch de la configuración del tipo de servicio que va a tener ese puerto, que todo es IP. Con esto, nuevamente, lo que logramos es facilitar la manipulación de los patchcords porque son más chiquitos, es más difícil que uno se enrede con otros patchcords en los ordenadores de cables. Y de hecho, se eliminan todos los ordenadores de cables, porque si ven esta gráfica que se ve bastante ordenada, ya no hay ningún ordenador de cable horizontal, ni tampoco se requieren ordenadores de cables verticales, con lo cual se ahorra espacio en los gabinetes. Si un gabinete les queda chico, ya no pueden meter más componentes, la única forma para ganar espacio es quitar los ordenadores de cables que solamente tiene un efecto de embellecimiento. Y quitando los ordenadores y planteando esta configuración patch panel switch, con esos patchcords cortitos, se logra ganar más espacio para poder colocar más puntos de red y también se mejora la administración o el manejo del cableado dentro de los gabinetes y en el switch también. Entonces, patchcords cortos de 15 o 20 centímetros, parte de lo necesario para poder manejar una estructura mucho más limpia a nivel de longitudes de patchcords. Pero no solamente hablamos de longitudes cortas, también estos patchcords son de diámetro reducido. Si vemos en estos gráficos, los patchcords rojos son los patchcords de diámetro estándar del mercado.
Y los patch cores azules que están hacia la derecha son patch cores de diámetro reducido. ¿Qué es lo que pasa? La categoría 6A hace que los cables sean más gruesos. Si alguna vez tiene oportunidad de colocar un patchwork de categoría 6A, a veces en un escritorio es tan rígido que hace que el teléfono quede medio volteado, doblado, porque es muy rígido y sólido, muy grueso, difícil de doblar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a un switch y tenemos todos esos patchwork gruesos uno al costado del otro, el espacio para que inserte nuestro dedo entre patchwork y patchwork es mínimo y acabamos forzando los puertos porque se aplastan los plugs de los patchwork con los puertos del switch y es complejo para ser manipulado. Al usar patchwork de diámetro reducido, el espacio que queda entre cable y cable de patchwork es más ancho, con lo cual es más fácil poder conectar y desconectar los puertos de los equipos sin afectar ni al cableado ni tampoco a los puertos en sí. Entonces, las tendencias en el tema de manejo de los cuartos de comunicaciones a nivel de cableado nos lleva a patchwork de longitudes cortas y de diámetros súper delgados. Este patchwork de categoría 6A de diámetro delgado tiene un diámetro más pequeño incluso que un patchwork de categoría 5E, que son los más antiguos y que eran muy delgados. Pero ¿qué pasa más allá de los patchworks? A nivel de los cables que van en las tuberías, Panduit ha desarrollado el primer cable de categoría 6A que tiene el diámetro de un cable de categoría 6. Para los que han instalado alguna vez una solución de categoría 6A del mercado tradicional, van a ver que los cables son más gruesos, no entran por las tuberías, es complicado de meter en un gabinete, en las canalizaciones, porque son más gruesos y son más rígidos. Entonces, al notar ese tema, Panduit ha hecho un desarrollo de ingeniería que ha permitido reducir el diámetro del cable de categoría 6A a un diámetro similar a un cable de categoría 6. Por tal razón, el uso, el manejo y la forma de implementación es similar a un cable de categoría 6. Y si en un momento a un cliente de ustedes tuviera que migrar su cableado de categoría 6 a categoría 6A, todas las tuberías, todas las canalizaciones que actualmente tienen, las podrían reutilizar porque el cable tiene el mismo diámetro. En otras condiciones, cuando el cable tiene un diámetro más grande, hay que cambiar tuberías, hay que cambiar canaletas, porque la misma cantidad de cable requiere más espacio en las tuberías. En el caso de Panduit, no. Este cable de categoría 6A, de tipo UTP, tiene una tecnología que se llama Varimatrix, que lo que ha hecho es reducir su diámetro a un cable igual al de categoría 6. Fácil de utilizar y no ocupa más espacio. Otro tema que ha agregado las normas, la 568, es una nueva topología de transmisión. Usualmente las topologías de cableado parten de un patch panel y acaban en un faceplate, y de ahí se colocan los patch cores hacia los equipos terminales. Actualmente las normas han hecho una concesión particular para todos los sistemas o todos los enlaces de cableado que terminen en un equipo que no se mueva fácilmente. Por ejemplo, un access point no se va a mover fácilmente, va a quedar ahí hasta que finalmente alguna vez alguien quiera reacomodar el edificio. Entonces, en estos casos donde no hay cambios frecuentes, la norma está permitiendo que el cable salga del patch panel y no acabe en un faceplate, sino que termine en un conector llamado MPTL, una tecnología que se llama Direct Connect. ¿Cómo funciona esto, digamos? Realmente el cable sólido termina en un conector que tiene la forma de conexión de un jack, de un conector hembra, pero en la punta realmente es un conector macho, es un plug. Este no es, ojo, un plug transparente como los que se ponen en los patch cores, es un conector diferente, normado, que se llama MPTL. Los cables sólidos por sí no deberían terminarse con un plug de patch core porque el cable sólido tiene una estructura diferente al cable de patch core. El cable sólido es un alambre, el cable por cada hilo, el cable de patch core son multifibras, son multifilares por cada hilo, entonces la forma de conexión son diferentes. Entonces, este conector MPTL es el conector que ha admitido la norma para poder llegar con el cable directamente hacia la antena, hacia un access point, hacia una cámara, hacia un televisor, en aquellos
e instalaciones donde el cambio no sea frecuente, donde el punto de red no va a ser conectado y desconectado de forma frecuente. Y en este caso, digamos, llegaríamos hasta la antena de Cambium Networks. Y si ven, ahí tenemos una antenita de Cambium, ¿no? Y esa antena tiene puertos que son UTP, no tiene puertos blindados. Entonces, como digamos, este cableado, utilizar con esta antena, debía ser de tipo UTP, ¿no? Para poder mantener la estructura y la integridad con el tipo del cableado que hablábamos hace un momento, ¿no? No todos los productos que llegan aquí tienen puertos blindados, muchos tienen puertos UTPs. ¿Y qué pasa con esa topología Direct Connect? Es una topología que se puede certificar. Cuando uno agarra los equipos de certificación de Fluke, hay una prueba para MPTL y sobre este enlace, digamos, MPTL, Panduit extiende garantías de hasta 25 años sobre la performance del cableado. Entonces, yo sí los invito a que evalúen esto porque también, aparte de ser una nueva mejora en la norma y es más estético, reduce costos porque ya no hay que comprar un faceplate, una caja, un jack, un patch cord, sino que simplemente el cable llega al conector y el conector va directamente hacia el access point o cualquier otro equipo terminal que no se mueva. La intemperie. Veíamos que los Wi-Fi no solamente son indoor, también son outdoor. Y la corrosión, el ambiente malogra anticipadamente los productos, ¿no? Que tenemos un jack que está oxidado internamente. Pero Panduit tiene productos pensados para ser utilizados al aire libre. Este es un jack que tiene un gel aplicado en los terminales que ayuda a reducir los impactos de la humedad, de la corrosión, cuando queda instalado al aire libre. Pero no solamente es eso, digamos, para poder asegurar que un producto cumpla con las condiciones para medio ambiente, existe esta infraestructura y este catálogo MISE que identifica cuáles son las condiciones climáticas y de agua o polvo o cualquier elemento extra que deban cumplir los cableados para no ser afectado por las condiciones ambientales. Y eso nos lleva a unas tablas que hemos sacado, hasta el tema de protección contra agua, polvo, vibraciones, de repente la antena está en un lugar donde vibra mucho y o donde hay radiación solar. Entonces, de acuerdo a estas características MISE, se generan unas tablas de cumplimiento de qué tan severo es el ambiente a la intemperie y según la severidad del ambiente, los productos cambian. Si ven en las fotos de la derecha, tenemos 3 diferentes productos de cableado que tienen diferentes tipos de protección a la intemperie según la tabla MISE. Entonces, no es oportuno, digamos, utilizar el cableado de oficinas y ponerlo para afuera sin tener esta tabla, porque con el tiempo ese cable se va a malograr. La chaqueta del cable para interiores se seca con el tema de la radiación solar, se puede quebrar, se queda expuesto a los hilos, la humedad penetra, entonces lo van a llamar de repente a tener un problema de capacidad de transmisión, y no es por la antena, sino porque las condiciones ambientales a la intemperie dañaron y degradaron el cable prematuramente en su funcionamiento. Entonces, el tema del MISE, acuérdense esa palabra, es sumamente importante cuando instalamos antenas en lugares outdoor, planta externa. Aquí, por ejemplo, tenemos un cable de planta externa que es UV resistant, soporta rango de temperatura, el tema de la humedad, tiene un gel que impide que la humedad penetre dentro del cable, ¿no? Y ese que debemos utilizar para poder llegar directamente a la antena que nos mostró Javier hace un momento, que estaba colocada a la intemperie para poder dar servicios a las plazas o a campus en general, ¿no? A la intemperie. Y finalmente, y no menos importante, todas las antenas de Access Point vienen a ser un punto de concentración para que muchos usuarios se conecten. Entonces, tenemos que asegurarnos de que no nos la vayan a desconectar de manera casual o intencionalmente. Entonces, Panduit cuenta con unos bloqueadores que se colocan en la punta de los patch cores, ¿ok? Y que impiden que uno accione la lengüeta. Es decir, agarro el patch core, le pongo el bloqueador, ese bloqueador va al patch panel, y lo que voy a hacer es que si alguien está buscando hacer un mantenimiento y está recorriendo los patch core y se equivoca, por lo menos que no pueda desconectar el patch core por error o intencionalmente que das conexión a mi access point.
porque si se desconecta eso, no se me cae una máquina, se me cae toda una zona de cobertura. Entonces eso es un punto crítico. Entonces para esos puntos críticos, Panduit tiene estos sistemas de bloqueo que minimizan el riesgo de que alguien desconecte de manera fortuita o intencional una conexión a una antena. Pero bueno, también como parte del portafolio de la parte de seguridad, también existen otros bloqueos que impiden que alguien conecte cosas. Tengo algunos puertos que los estoy dejando para trabajos a futuro y no quiero que nadie los toque. Los bloqueo físicamente para que nadie pueda colocar un patchcore. Hay sistemas de bloqueo que impiden que alguien desconecte cosas y hay sistemas de bloqueo que impiden que alguien conecte cosas, ¿no? Esto lo hay tanto en cobre como en fibra, para, para quienes quieran ir un poquito más allá. Pero en el caso de las antenas, es importante que en los patch panels donde llegan las conexiones antenas estén los bloqueos para asegurar que nadie te vaya a desconectar de manera casual esos patch cores. Y a nivel de las rutas, por las canalizaciones que se conectan a esas antenas, no es menos importante, digamos, ¿no? Las rutas usualmente debieran estar dentro de las paredes, en tuberías cubiertas y protegidas por el ladrillo, ¿no? Pero si tenemos que colocar canaletas, esas canaletas tienen que darnos el soporte y la seguridad como si fuera una pared. Y para ello hay un estándar importante que es el UL5A, que es una prueba que se les hace a las canaletas de comunicaciones para asegurar su rigidez, para asegurar el soporte. Y es lamentable ver canaletas que están instaladas en la pared y que se están cayendo porque la cantidad de tornillos que se le han puesto no es las adecuadas, porque tampoco a veces las canaletas te indican cuántos tornillos ponerle para soportar el peso de los cables. O hay canaletas a las cuales se le caen las tapas, porque están hechas para uso general y no para cables de comunicaciones. Las canaletas Panduit, que son las que están viendo ahí, tienen certificaciones UL5A que garantizan su operación, su soporte a la pared, que las tapas no se vayan a caer y que absorben los golpes, para que si alguien golpea la canaleta, el golpe no llegue al cable que está dentro. Y que además no son fáciles de abrir. Si una canaleta la puedo abrir con la mano, entonces no es una canaleta para comunicaciones, porque lo que va dentro de esa canaleta es información, es parte de la estructura vital de una empresa. Entonces, para poder abrir una canaleta de comunicaciones tendría que hacerse un movimiento intencional con alguna herramienta especial, de tal forma de que cualquier persona no la pueda abrir. Entonces, yo también los invito no solamente a ver la parte del cableado, sino también la parte de canaletas. Acá localmente tenemos un stock fuerte de canaletas que cumplen con estas normas y que garantizan la parte de seguridad para la parte de la transmisión de los access points. Entonces, un resumen de los costos vistos el día de hoy, y con eso estoy cerrando. Las redes de Wi-Fi nos están llevando a cableados de tipo categoría 6A. Las categorías 6A se recomienda el uso de la tecnología 6A en UTP frente a las blindadas debido a que hay menos puntos de falla y no requiere de una conexión al sistema de tierras. Necesario para el Perú que los cables cumplan con el Código Eléctrico Nacional. Y esos cables, que es el cable sólido, debe cumplir con el estándar IS 60332-3-25 para el cable sólido, y para los patchwork, que son cables sueltos más cortos, se puede utilizar el guión 1, pero el guión 3-25 es para los cables sólidos. Los patchworks de longitudes cortitas para poder administrar mejor los gabinetes, y de diámetro delgado para que podamos tener más espacio entre patchcore y patchcore para poder conectar y desconectar los switches y los patch panels. Es otro tema aprobado por las normas. La solución de categoría 6A Varimatrix de Panduit, que tiene el diámetro de una categoría 6, es la recomendada para poder hacer una implementación segura, similar y sin complicaciones de cables gruesos de categoría 6A actualmente en el mercado. 6A UTP Varimatrix tiene un diámetro igual a un cable de categoría 6. Tener precaución del estándar MISE para redes outdoor que quedan en planta externa, y el uso de bloqueadores para los jacks, para los plugs en las llegadas y para evitar desconexiones no autorizadas, ¿no? Y las canetas con la certificación UL5A para garantizar el soporte para los cables internamente. Pues por mi parte, la verdad que agradecerles también por su tiempo y a su disposición, al igual que Javier,
para lo que puedan requerir ustedes, tanto en lo que son diseños o implementaciones. Creo que me pasé un poquito de la hora, pero agradecerles también por su tiempo. Muchas gracias, Pablo, ¿ah? Y gracias a todos también por su asistencia. Nos pueden contactar justamente aquí a Pablo, a mí, respecto a estas soluciones que complementan mucho un buen rendimiento en una solución de Wi-Fi. Será hasta el próximo webinar. Muy amables. Muchas Gracias, gracias. Pablo. Gracias también, Javier. Ahí dejo mis datos de contacto para cualquier consulta.